Buenas tardes. ¿Ustedes son el grupo E? No, yo soy el grupo F. ¿Grupo E o F? Yo soy del grupo J. F. Ah, F y J. Ok. Bueno, chicos, vamos a dar unos minutos mientras se conectan los demás grupos, especialmente el grupo E, que necesitamos que se conecte porque con ellos iniciamos, ¿ok? Perfecto. Gracias. No se vayan a desconectar. A ver, muchachos, ¿y por qué hay tan poquitos conectados? ¿Y los demás? Creo que es por el tiempo, ¿verdad? Sí, yo creo que es por el tiempo. Es que acostumbradamente estamos a las 4 de la tarde. Bueno, vamos a esperar entonces. Todavía no hay nadie del grupo E, ¿no? Ok.
¿Todavía en este grupo E, chicos? Buenas tardes, ingeniera. Yo soy del grupo E. Buenas tardes, Omar. ¿Usted es el que va a proyectar la presentación para Sí. que vaya haciendo pruebas? Sí, ingeniera, permítame. Gracias. Ahorita. Solo que vamos a tener que esperar un momento porque solo hay 8 conectados. Ah, ok. A las 4 empezamos entonces, ¿no? 4 Sí, en yo me punto. aseguro que haya 4 en punto, pero vayan haciendo las pruebas, porfa. ¿Ok? Gracias. Se mira, ingeniera, la proyección, la diapositiva. ¿O alguien? Sí. Sí se ve. Sí, claro Ok, que sí, ok. Omar. Ujú. Bueno, Sí, se ve perfectamente. ok, ok. Muchachos. Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniera, la escucho. Ok, bueno, Omar, yo creo que ya es hora Ya, oh, ok. de comenzar con la exposición. Sí, hay 13 personas conectados, entonces sí, es todo suyo. ¿Usted va a ser el expositor? Sí, yo voy a ser el expositor. Ok, Okay. perfecto. Okay. Bueno, buenas tardes, compañeros y ingeniera. Yo soy Omar Fernández y represento al Grupo E y les voy a hablar sobre las redes LAN, MAM y PAM. Entonces, empecemos. Tipos de redes. Las infraestructuras de red pueden variar en gran medida en términos de el tamaño del área o la ubicación geográfica que la red va a abarcar, la cantidad de usuarios conectados, la cantidad y los tipos de servicios disponibles y el área de responsabilidad. Tal como vemos en la imagen, aquí tenemos 3 tipos de redes que suelen ser las más conocidas o las que más nosotros escuchamos. Yo sé que yo voy a hablar sobre las MAN, LAN y PAM, pero siempre voy a dar una pequeña descripción de las que aparecen en la imagen.
Primero tenemos la red de área amplia o extendida, que el tamaño de esta red abarca incluso continentes y países, entonces esta sería como la más grande. Luego tenemos la red de área metropolitana, que esta abarca un área geográfica de ciudades, entonces tiene un uso en las cuestiones de redes que abarcan este tipo de extensión. También tenemos la red de área local, que abarcan un área geográfica más pequeña. Entonces, empezaré con una red LAN. Las redes LAN son infraestructuras de red que abarcan un área geográfica pequeña, tal como ya lo había mencionado. Las características específicas de las LAN incluyen lo siguiente. Las LAN interconectan terminales en un área limitada, como una casa, un lugar de estudios, un edificio de oficinas, un negocio, o bien puede ser un campus. Según pueden ver en la imagen, tenemos varios ejemplos de lo que puede ser una LAN. Desde un router inalámbrico en el cual están conectados tablets o dispositivos inalámbricos, como una laptop, un teléfono, o bien también pueden haber conectados dispositivos alámbricos por cable. Entonces aquí vemos una impresora. Y asimismo, esta red puede tener muchos más hosts en la red, tal como vemos en los otros ejemplos. Y este cuadro como rosado que ustedes ven aquí es como la conexión hacia afuera, hacia el internet, y obviamente recuerden que para eso se debe de contratar el servicio de un ICP. Entonces esto sería como que ustedes pagan una instalación por cable, y entonces el ICP les da una línea de un cable coaxial y esto va hacia el modem, y luego el modem está conectado al router, y es así como nosotros tenemos o podemos salir hacia el internet. Sigamos. Por lo general, la administración de las LAN está a cargo de una única organización o persona. El control administrativo que rige las políticas de seguridad y control de acceso está implementado en el nivel de red. ¿Qué quiere decir esto? Que si es una organización o es una administración, entonces va a haber un departamento de tecnología o de infraestructura que va a darle la administración, el mantenimiento, y se va a encargar de la seguridad de la red. Pero también recuerden que una LAN puede ser una red de una casa, como la de nosotros. Entonces, ¿cómo yo podría administrar mi red? Podría hacerlo desde accediendo a nuestro router, y ahí podríamos establecer parámetros como el nombre de nuestra red, tecnologías de seguridad como WPA, WPA2, o si queremos asignarle una contraseña, o cuestiones más avanzadas como un filtro de MAC, para que nosotros les pasamos una lista de las MAC de nuestros dispositivos, y aunque las personas o aunque un individuo sepa nuestra contraseña, no va a poder acceder a nuestra red. Entonces esta cuestión, considero que es bastante importante que tengamos esas nociones para darle esa seguridad a nuestra red. Las LAN proporcionan un ancho de banda de alta velocidad a los terminales internos y a los dispositivos intermediarios. Sigamos. Red LAN. Este tipo de redes son de uso común y cotidiano en negocios, empresas y hogares, tal como lo habíamos dicho antes, pudiendo presentar una topología de red distinta de acuerdo o en función a las necesidades específicas de la red. Entonces aquí hay varios ejemplos de topologías de red. Entonces tenemos la red en bus, que esta se caracteriza porque hay un cable o también se le conoce como troncal, que es como el medio de comunicación. Entonces todos los hosts, todos los computadores se conectan a este troncal. Y es así como funciona esta red. Pero ¿cuál es el problema o cuál es la desventaja de esta red? Que si este cable se llega a dañar, entonces se va a interrumpir el tráfico. Red en estrella. Entonces esta se caracteriza porque tal como dice, que hay un servidor central que administra los recursos de la red y los asigna según se les solicite. Entonces todo lo que están a sus alrededores serían los computadores, y el del centro sería el host. Entonces esta es una red centralizada, por así decirlo. También tenemos las redes en anillo, que cada uno de los computadores se conecta con su vecino o con los computadores adyacentes. El problema de esta red es que al ser unidireccional, si uno de las estaciones de trabajo, uno de los computadores falla, entonces se va a interrumpir la red, o va a haber, como dice aquí, un fallo en algún nivel de la misma. Entonces esto vendría siendo una introducción a lo que es la red LAN. Vamos a ir ahora a la red MAN, o red de área metropolitana. Son infraestructuras de red que abarcan un área física mayor que la de una LAN, pero menor que la de una WAN. Por ejemplo, podría ser una red MAN, podría estar en una ciudad. Por lo general, la operación de MAN está a cargo de una única entidad, como una organización de gran tamaño.
Entonces, una red de área metropolitana, pues tal como lo dice, abarca una ciudad. Y en estos tipos de redes las utilizan ya como empresas grandes que tienen, digamos que en una ciudad manejan varios edificios. Entonces aquí en este tipo de casos podrías tú utilizar este tipo de redes. Una red de área metropolitana puede ser pública o privada. Un ejemplo de una MAN privada podría ser un gran departamento o administración con edificios distribuidos por la ciudad, tal como lo había mencionado antes, transportando todo el tráfico de voz, toda la información, todos los datos entre los edificios por medio, obviamente, de esta MAN, siendo esta privada. Entonces, que solo los que trabajen en esa administración o en esa empresa van a tener acceso a la red. También tenemos las MAN públicas. Y un ejemplo que podríamos poner es que un operador de telecomunicaciones que se instale en una ciudad, y este operador pues puede ofrecer diversos servicios, como en este caso servicios de banda ancha a los clientes localizados en la ciudad. Entonces esa podría ser una pública. Y entonces luego tenemos las razones para las instalaciones de una MAN, o qué ventajas, o cómo podemos saber que necesitamos una MAN. Obviamente ya sabemos que una MAN es un tipo de red que, hablando de área geográfica, es un poco extensa, ¿no? Ya lo hemos dicho, que podríamos ser una red que abarca una ciudad entera. Entonces, además de eso, nosotros podemos tomar puntos como el ancho de banda. ¿Por qué? Porque recuerden que este tipo de redes utilizan como medio de transmisión la fibra óptica. Entonces recuerden que la fibra óptica es un medio mucho más rápido y mucho más eficiente que un cable coaxial o cable UTP o STP. Entonces, en cuestión de ancho de banda, este tipo de redes son muy eficientes, obviamente porque el tráfico que hay en estas redes es muy inmenso, entonces es más grande que el que va a haber en una LAN. Luego también otro punto muy importante es la inmunidad al ruido. La fibra óptica es inmune a los EMI, a los RFI. Un grupo creo que anteriormente habló sobre eso. Entonces es inmune a la interferencia electromagnética y a la interferencia de radiofrecuencia. Otro punto, y aquí hay 3 puntos: alta disponibilidad, escalabilidad y seguridad. Esto va más que todo enfocado a la experiencia de usuario, o sea que en una de este tipo de redes pueden haber múltiples servicios. Entonces, ¿qué pasa? Que el usuario o que el empleado siempre, en cualquier momento, ese servicio esté disponible, pueda usarlo. Entonces, eso sería como una alta disponibilidad, escalabilidad. Obviamente, una empresa puede crecer y se pueden añadir, no sé, cientos de hosts. Entonces, ¿qué significa que sea escalable? Que esta red, que no importa cuántos hosts nuevos se añadan, que no pierda su rendimiento, no pierda su eficiencia. Y seguridad, obviamente que esta red por sí misma sea segura, que ningún intruso, que ninguna persona externa pueda entrar a la red y robar todos esos paquetes que se transmiten a través de esta red. Luego tenemos el tráfico en tiempo real. Como ya había mencionado antes, este tipo de redes trabaja con medio de transmisión de fibra óptica. Entonces, la latencia, o sea, la latencia es el tiempo que se tarda un paquete de llegar de un punto a otro. Entonces, es por la gran velocidad de este tipo de redes, entonces podemos decir que es al instante, el envío es al instante, y entonces podemos decir que es como en tiempo real. Y esto va asociado con el siguiente punto: integración de servicios de voz, datos y videos. Al hacer un tráfico en tiempo real, entonces estos servicios funcionarían muy bien en este tipo de redes. Entonces, las empresas en su red interna pueden implementar este tipo de servicios. Entonces, estas serían como las razones, o yo lo veo como las ventajas de que tú podrías utilizar este tipo de redes. Entonces, luego de la red MAN, vamos a la red PAN. Una red de área personal es una red de computadoras organizada alrededor de una persona individual y está configurada solo para el uso personal. Típicamente involucran una computadora, teléfono, impresora, tableta y algún otro dispositivo personal como un PDA. La razón por qué los PAN se clasifican, aparte de otros tipos de redes, como la LAN, la Wireless LAN, la WAN y la MAN, es porque la idea es transmitir información entre los dispositivos que estén cercanos a la persona. Entonces, en lugar de enviar esos mismos datos a través de otros tipos de redes, entonces mejor utilizar esa PAN, serían todos los dispositivos que tú tuvieras a la mano, ¿no?
¿Qué características tiene esta red? Las PAN pueden incluir dispositivos alámbricos e inalámbricos. El alcance de una PAN normalmente se extiende a 10 metros. Entonces, hablando geográficamente, es bastante, pero bastante pequeña. Es más pequeña que una LAN. Puede utilizar estas redes para transferir archivos, incluidos el correo electrónico, las citas del calendario, las fotos y la música. Si las transferencias se realizan a través de una red inalámbrica, técnicamente se denomina WPAN o Wireless PAN o PAN inalámbrica. Entonces aquí podemos ver una imagen con los diferentes dispositivos que se pueden utilizar en este tipo de redes. Tecnologías implicadas para el uso de la PAN o cómo funciona la PAN, con qué medios. Entonces aquí dice, las redes de área personal pueden ser inalámbricas o construidas con cables o alámbricas. Entonces se puede usar USB o Firewire, suelen enlazar un PAN con cables, mientras que la WPAN suele utilizar el Bluetooth, tecnologías como el Bluetooth o a veces conexiones de infrarroja. Entonces aquí podemos ver varias imágenes descriptivas. El paradigma PAN. Las redes para espacios personales continúan desarrollándose hacia la tecnología del Bluetooth, hacia el concepto de redes dinámicas, el cual nos permite una fácil comunicación con los dispositivos que van adheridos a nuestro cuerpo o a nuestra indumentaria. Y esto es muy cierto, porque a día de hoy hay un sinnúmero de dispositivos como nuestro dispositivo, nuestro smartphone, nuestra laptop, que nuestros auriculares son también inalámbricos, que esos cascos VR de realidad virtual. Entonces hay un sinnúmero de dispositivos con los que podemos utilizar este tipo de redes. Entonces de aquí dice también, el PAN debe proporcionar una conectividad usuario a usuario, comunicaciones seguras y quality of service o calidad de servicio, que garanticen a los usuarios la mejor experiencia. Entonces el sistema tendrá que soportar diferentes aplicaciones y distintos escenarios de operación y así poder abarcar una gran variedad de dispositivos, que en estos tiempos la verdad son bastantes. Entonces, esto es todo. Espero les haya quedado claro los diferentes tipos de redes y muchas gracias por su atención. ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? ¿No tienen ninguna pregunta? No, ingeniero, no tenemos preguntas. Ok. Omar, Sí, ingeniero. yo sí tengo preguntas, fíjense. Perfecto. Láncelas. Realmente yo tengo una pregunta. Sí. A ver, ¿qué pasaría si hoy digo, bueno, ingeniero Omar, necesito que me haga un análisis de una red para que usted me diga qué topología es ya más adecuada, ya que debemos implementar, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, pues hago yo observación, ¿verdad? De que es una área donde hay bastante interferencia, en el sentido de que podríamos decir un área donde emite bastante radiación por el tipo de área. Llámese una área como radiología, específicamente esas áreas, tomografía, donde son áreas donde los equipos como tal emiten bastante radiación. Uh-huh. Entonces, yo digo, bueno, fíjese que necesito instalar unas 5 workstations en estas áreas. ¿Qué red recomendaría usted en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿qué tipo de cableado? De red, al ser tan... No, o sea, la ubicación es la misma, ¿verdad? Una sala, por así decirlo. Una misma sala. Porque si es así, podría ser una LAN. Bueno, es en el mismo edificio, pero son en varias, podríamos decir, en varios pisos. Varios departamentos. Sí, pero todos ellos trabajan con ese tipo de equipo. Entonces son áreas donde son bastante restringidas por la radiación. Tal como lo había dicho en la presentación, basándome en eso, que una LAN puede tomar, como le había dicho, como un edificio de oficinas o puede abarcar un campus. Entonces yo diría que una LAN sí le podría servir. Ok. Y como... Ajá. Uh-huh, y pero... como, uh-huh. Perdón, Omar, disculpe. Sí. Ok, me parece muy bien que es una LAN, pero recuerde que dentro de la LAN existen topologías.
Entonces, ¿qué topología escogería y qué tipo de cableado? ¿Qué topología? Es decir, es bus, estrella, anillo, híbrida. ¿Qué topología escogería? Ya que usted explicó. ¿Qué topología? Mm, al no ser tantos dispositivos, creo que elegiría una estrella, la verdad, y que haya un servidor que se encargue de monitorear todo el tráfico y todo eso. Y cuestión de cableado, creo que utilizaría fibra óptica, por eso que es inmune a ciertas emisiones o ruidos. Me parece muy bien la decisión que usted tomó, tanto con el tipo de topología como con el tipo de cableado. Precisamente ese es el cableado que se utiliza, cableado de fibra. Ahora bien, solo voy a hacer una observación, Omar. ¿Sí? Todas sus respuestas estuvieron muy bien. Sin embargo, es muy importante identificar lo siguiente. Recordemos que por medio de un servidor nosotros podemos tener diferentes tipos de servidores, ¿sí? Podemos tener servidores que sean de dominio, servidores que sean de datos, servidores que sean de almacenamiento de información. Es dependiendo o servidores de archivo, servidores de imágenes también para DICOM. Pero en este sentido, los servidores como tal, lo que nos permiten es, en todo caso, que los usuarios obviamente puedan ingresar a ver esos recursos, ¿verdad? Sí. Ya sean estos de datos y todo. Ahora, para cuestión de control de flujo, de capacidad dentro de la red, generalmente utilizamos lo que son los switches administrables, ¿verdad? Y para cuestión de seguridad, de acceso, pues utilizamos los routers y muchas veces los utilizamos combinados con lo que son las VPNs, que en poco creo que uno de sus compañeros van a exponer sobre las VPNs. Entonces, me pareció muy bien su respuesta en todo, ¿verdad? Sin embargo, hago esa aclaración porque muchas veces uno dice, bueno, con el servidor de dominio como que controlo un poco, ¿verdad? Yo acceso. Y muchas veces uno puede tender a confundir un poquito esa parte, pero no, realmente quien maneja el flujo como tal, es decir, cuando una red está saturada y la manera que usted lo puede saber es a través de los routers administrables o de los switches administrables, pero generalmente uno se va a los switches administrables, ¿verdad? Porque recuerde que es un router el que conecta prácticamente la parte externa, es decir, el cableado externo que viene como tal, pero en sí, y las que distribuyen la red es los switch como tal. Entonces, generalmente por eso se compran switch administrables, porque el switch administrable como tal nos permite poder medir eso, medir cómo estamos en cuanto a la saturación de la red. De ahí todo lo demás que contestó me parece muy bien y está en lo correcto. Sí. ¿Okay? Muchas gracias, ingeniera. Muy bien, Omar, de nada. El siguiente grupo, chicos, recuerden que este grupo fue el que tenía que exponer ayer, pero por cuestión de tiempo se tuvo que pasar para el día de hoy. Ahora vamos con el grupo F, no sé si está listo ya. Sí, ahorita comparto la presentación. Ok, ¿quién va a ser el expositor? ¿Daniel? Voy a hacer yo y una parte también la va a hacer Jody. Ok. Los dos vamos a hacer. Ok, perfecto. Entonces sería Daniel Reyes y ¿quién dijo los dos? A ver. Jody. Jody. Ah, ok, Jordi. Ok, perfecto. Ok, ya se ve, ¿verdad? Sí, ya. Listo. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Daniel Reyes y somos el Grupo F. Vamos a exponer acerca de las redes WAN y las redes VPN junto a mi compañero Jordi Sanabria. Vamos a comenzar definiendo qué son las redes WAN, que también las mencionó el compañero anterior que estuvo en exposición. Una red WAN, como sus siglas lo explican, son redes de área amplia o Wide Area Network, que básicamente es una red de computadoras que une varias redes locales, o sea, une varias LAN, que es lo que explicaba Omar, creo, si no me equivoco. Y esto es independientemente de que sus miembros no se encuentren en una misma ubicación física. ¿Qué quiere decir esto? Más adelante nosotros vamos a ver en los ejemplos de estas redes que aquí puede tomarse como un sistema bancario que puede utilizar una red WAN. Entonces, imaginémonos, por poner un nombre, Banco Ficosa utiliza una red WAN, sin embargo, no solo existe un Banco Ficosa, sino que existen
varios Banco Ficosa, varios sucursales de Banco Ficosa. O sea, las computadoras no están en una misma ubicación física, sin embargo, sí están unidas bajo una misma red, que es la red de área amplia, WAN. Entre las ventajas de esta red se encuentra que, como se les decía, no se limita a espacios determinados y que ofrece una amplia gama de medios de transmisión. ¿Qué quiere decir esto? Las redes WAN ofrecen 3 capas de transmisión, no solo una. Ofrece la capa de transmisión física, que puede ser por medio de cables coaxiales o de cobre y cables de fibra óptica. También está la transmisión por enlace y la transmisión por red. ¿Por qué ofrece 3 medios de transmisión diferentes? Porque al ser una red amplia, es una red que es bastante utilizada. Entonces, si falla la capa física de transmisión, tiene como un backup o un respaldo con la capa de enlace o la capa de red. El más claro ejemplo de una red WAN es algo que nosotros utilizamos a diario y que de hecho estamos utilizando en estos momentos. Es el Internet. ¿Por qué el Internet es un ejemplo de red WAN? Es un ejemplo ya que permite la conexión a un conjunto enorme de datos disponibles en línea desde cualquier parte del mundo que cuente con un punto de acceso y un ISP o un proveedor de Internet. Entonces, es lo que les decía. Por eso cuando el Internet falla, cuando los datos de transmisión del Internet fallan, es porque una de sus 3 capas de transmisión, ya sea física, de enlace o de red, falló. Sin embargo, se recupera rápidamente porque tiene otras 2 a su disposición, no solo una. Para explicar un poco mejor qué es una red WAN, también hay que saber qué es una dirección IP o una dirección de protocolo de Internet, que esto es una matrícula identificativa que define a un aparato dentro de una red. Cuando yo leía y estudiaba sobre esto, se me vino a la mente, ya que está un poco de moda, el tema de las matrículas vehiculares. Algo así se puede decir que es una IP. Nuestra computadora, nuestro celular, nuestro Smart TV, nuestro smartwatch está matriculado o tiene una matrícula que es una dirección IP. Sin embargo, es una dirección IP privada, no una dirección IP pública. ¿Qué es lo que pasa con las redes WAN? Las redes WAN proveen direcciones IP públicas, no direcciones IP privadas. ¿Cómo se transforma esto en una dirección IP privada, que es la que utiliza cada hogar, cada casa, cada edificio, cada oficina? Esto se hace por medio de un NAT o un traductor de idiomas o Network Address Translation, que básicamente lo que hace un NAT es que extrae la dirección IP pública que da el WAN, que la manda directamente al router o al módem de Internet, y dentro de ese router se encuentra este NAT, que es un traductor de idiomas, y automáticamente lo pasa a una dirección IP privada, que es un LAN o una red de área local, que es lo que explicaba nuestro compañero anterior. Si me permite, ingeniero, voy a hacer un ejemplo de eso. En Internet fácilmente se puede, simplemente googleando cuál es mi dirección IP, se puede saber cuál es la dirección IP que tiene mi computadora o en este caso mi casa, porque esta es una dirección IP pública. Como ustedes pueden ver, es 181.115.62.92. Y es interesante lo que dice abajo, proveedor de Internet, Claro Honduras, país Honduras. ¿Por qué una página de Internet sabe estos datos sobre mí? Es porque está utilizando una red WAN. Claro Honduras, en este caso, está utilizando una red WAN que proporciona direcciones IP públicas, no privadas. Pero, ¿qué puedo hacer yo entonces para saber cuál es mi dirección IP privada de mi computadora? No solo de mi router, ni siquiera de mi celular, ni de mi Smart TV. Lo que hago yo es que en el programa de Windows, en el sistema de Windows, se introduce un código y si ustedes se fijan acá donde dice dirección IPv4, 192.168.1.15. Esta ya es una dirección IP privada, es la dirección IP exclusivamente de mi computadora. ¿Cómo se logró eso? Como se los explicaba, eso se logra a través de un traductor de idiomas o un Network Address Translation, que traduce la dirección IP pública que tiene la red WAN y la convierte en una dirección IP privada que tiene la red LAN o la red de área local. Jody le sigue explicando sobre las redes VPN. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Espérenme. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Jordi Salomón Sanabria y les voy a explicar un poco sobre la VPN.
Una red privada virtual. Una red privada virtual, Daniel, por favor, la siguiente diapositiva. Gracias. Una red privada virtual es una tecnología de red de ordenadores que permite una extensión segura de la red de una área local, LAN, sobre una red pública. Entonces, básicamente es lo siguiente. Nosotros nos podemos Sayomo, conectar directamente. Dígame. eh, perdón, perdón que me interrumpa, solo háganme un favor. Daniel, cierre su micrófono para que no se escuche interferencia, porfa. Gracias. Hoy sí, es todo Bueno. suyo. Excelente. Bueno, ahorita voy a comenzar desde el inicio. Bueno, una red privada virtual, VPN, es una tecnología de red de ordenadores que permite una extensión segura de una red de área local LAN sobre una red pública. Entonces, básicamente es lo siguiente. Nosotros nos conectamos a Internet mediante nuestros dispositivos web y la accesamos mediante nuestro ISP, que es un proveedor de servicios de Internet, que puede ser, por ejemplo, Tigo, Claro, cable color, cualquiera, X. Bueno, pero nosotros, ¿cuál es la ventaja en sí de usar una VPN? Pues puede tener muchas ventajas. Las voy a comentar más adelante, pero voy a dar unas pequeñas. Sus aplicaciones pueden ser saltos de bloqueos geográficos, un mayor anonimato en la red y un bloqueo de la publicidad en algunos casos. Bueno, nosotros nos conectamos mediante dispositivos que generalmente se comunican con el router o módem de nuestra casa y mediante ellos un proveedor de Internet, que puede ser Tigo Claro, ya sea mediante cables de Ethernet o inalámbricamente, mediante routers. También son varios dispositivos conectados. Pueden haber móviles, ordenadores, consolas. En este caso, cada uno tendrá una dirección IP local que no es visible de Internet. Obviamente no va a ser visible de Internet, o salvo de que venga un hacktivista y nos trate de robar nuestra información. Pero, o sea, ¿cuál es una de las ventajas primordiales, elementales con la cual se creó esto a partir de los años 1999? Pues básicamente es un anonimato, pero no es un anonimato en sí, es básicamente como una especie de, es como, bueno, sí es un anonimato, pero no es un anonimato básicamente que cambiamos nuestra IP, no, es básicamente nosotros nos conectamos mediante una de estas redes y vamos a ser prácticamente integrantes de una parte física sin estar prácticamente conectados ahí. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, nosotros nos conectamos, por ejemplo, con nuestro teléfono y pasamos por medio de la ISP, que es el proveedor de Internet, que es el servicio de proveedor de Internet. Bueno, y después esta directamente pasa a Internet. Pero ¿qué pasa si nosotros usamos un VPN? Pues básicamente nosotros vamos a conectarnos desde nuestra computadora, vamos a tener los beneficios de la ventaja de la red local y alguna extra. Prácticamente tendremos las mismas ventajas y beneficios a la par de la otra. Pero sin embargo, otra popularidad son los túneles de datos. Mientras nosotros usamos Internet normalmente, que conecta con diferentes servicios, también podemos tener unas ciertas ventajas, como por ejemplo, no sé si alguna vez les han pasado de que por alguna cosa la universidad, bueno, no en esta universidad, sino en otras, que las redes Wi-Fi bloquean las redes sociales o bloquean ciertos sitios web o gobiernos. Entonces, básicamente, nosotros con una VPN podemos quitar esas restricciones y esas restricciones o limitaciones que ellos nos proponen. Otra ventaja muy buena es que, por ejemplo, también el proveedor de servicio de Internet, por ejemplo, Tigo y Claro, no saben qué estamos haciendo nosotros en la web. Y, o sea, esto es una ventaja muy buena porque no saben lo que nosotros estamos haciendo en la web y así que podemos realizar descargas y no podrán limitar nuestro curso de Internet. Pero también hay otra cosa muy buena también, que evita la censura y los bloqueos geográficos de contenido. Y entonces, ahora sí, como por ejemplo, ¿alguna vez no les ha pasado que han buscado una serie en Netflix y por general solo sale en Estados Unidos y no en Argentina y peor en Honduras? Entonces, básicamente, con una VPN podemos estar físicamente conectados en una computadora en ese país y tener los mismos derechos de los que tienen ellos. Entonces, bueno,
Y entre una de sus ventajas se encuentra la integridad, confidencialidad y seguridad de datos. Reducen los costos y son sencillas para usar. Bueno, y otra de las ventajas son el teletrabajo, porque el uso más obvio para una conexión VPN es la interconectividad de redes que no están físicamente conectadas. Entonces, básicamente, un empleado que está fuera de su empresa, bueno, ahorita en la plena pandemia, bueno, estamos hablando de empresas con un nivel de seriedad bastante fuerte y renumerable. Entonces, básicamente, para ellos la seguridad empresarial es muy importante. Entonces, una VPN lo que les ayuda a ellos es, Daniel, siguiente diapositiva, es básicamente les ayuda eh, a evitar posibles infiltraciones de otros usuarios que no sean los empleados de la misma empresa. Y también otra de las ventajas son las descargas P2P. ¿Pero qué es P2P en sí? El P2P es un tipo de conexión de arquitectura destinada a la comunicación entre aplicaciones. Esto permite que las personas puedan compartir información y otros recursos sin necesidad de pasar por medio de terceros. Es básicamente, ellos son servidores y clientes a la misma vez y no tienen ninguna restricción al compartir archivos. Una de las aplicaciones más populares es BitTorrent, pero ¿para qué sirven las redes de datos locales? Bueno, también proporciona una capa extra de seguridad. Es común que las conexiones VPN vengan acompañadas de algún tipo de cifrado. Como por ejemplo, cuando nosotros estamos en WhatsApp, básicamente cuando estamos empezando una conversación, dice, usted está en cifrado XXX. Bueno, entonces básicamente, ¿qué es un cifrado? Básicamente es una especie de encriptado que básicamente el servidor no va a saber qué tipo de contenido o dialecto están compartiendo las dos personas, o sea, el emisor y el receptor. Bueno, la siguiente diapositiva, Daniel, por favor. La de tipos. Gracias. Bueno, están los tipos de VPN. En realidad son 4. Está el VPN de acceso remoto, que es una conexión de acceso remoto realizada por un cliente o un usuario de una computadora que se conecta a una red privada. Entonces, básicamente, un usuario de acceso remoto es que nosotros nos conectamos por medio de una computadora y esta se conecta y empieza a compartir sus datos en una red privada. También están las redes privadas de intranet. ¿Qué es una red privada de intranet? Bueno, básicamente es una estructura de nomenclatura definida con los mismos protocolos y principios de Internet, pero que básicamente su funcionalidad está en el ámbito privado, o sea, en las redes privadas. Y también están las VPNs extranet, que básicamente cumplen con los mismos principios, pero esta vez a la inversa, son básicamente públicas. Y también hay otros tipos que son las conexión VPN de firewall. ¿Qué es una firewall? Una firewall son un cortafuegos, son básicamente, es un software que permite la administración y el control de los elementos de una computadora a una red y así los elementos de una red a una computadora, es decir, la seguridad. Y también están los VPNs en entornos móviles, que básicamente sabemos que los entornos móviles como un smartphone no pueden estar por general en un sitio determinado. Entonces, por general tienden a moverse y así básicamente no tienen una dirección VPN fija, sino que a su vez tienen redes de datos móviles. Perdón, pueden ser como las redes de datos móviles o distintos puntos de acceso a una red Wi-Fi. Bueno, creo que eso es todo por ahora. Muchas gracias. Si tienen preguntas, por favor, háganmelas. Muy bien, chicos. Tanto Daniel y Sayomón, bastante bien. A ver, muchachos. En el tema de las VPNs, pues voy a hacer un poquito más de énfasis, ¿verdad? Porque si bien es cierto, pues Sayomón lo explicó bastante bien. Y aparte funcionar de las VPNs, muchachos, es bastante, podríamos decir, útil en las empresas. Incluso utilizamos lo que son los Fortinets, los cuales los configuramos generalmente para VPN. Y definitivamente lo que nos permite prácticamente, tal y como explicó su compañero Sayomón, es tener un túnel dedicado donde navegamos precisamente por internet, pero
quien tiene, podríamos decir que es dentro de Internet, es como que hiciéramos un túnel invisible y lo suficientemente protegido para poder pasar información de manera segura, ¿sí? Porque cuando navegamos en Internet, muchachos, por mucho que nosotros pongamos seguridad, ¿verdad? Internet siempre es una puerta abierta y es una puerta abierta donde está para ambos lados, tanto de entrada como de salida. Entonces, siempre tenemos que tener mucho cuidado y el VPN vienen a ser una solución precisamente para esto, ¿verdad? Es la creación de túneles dentro del mismo Internet que nos permite poder conectarnos con otras sucursales y en este sentido, incluso si tenemos una sucursal en San Pedro y una en Puerto Cortés, por ejemplo, y quisiéramos conectar, lo podemos hacer sin ningún problema. Ahora, y aquí es una pregunta para los muchachos que pusieron ahorita. Cuando yo tengo una VPN, ¿necesariamente tengo que tener un canal dedicado de Internet, jóvenes? Su pregunta fue, ¿para tener una conexión VPN es necesario tener un canal de Internet? Sí, cuando yo tengo una VPN en la empresa, por ejemplo, aquí entre San Pedro y Puerto Cortés, por decir algo. Yo tengo mi VPN entre las oficinas de San Pedro y oficinas de Puerto Cortés. Y yo tengo mediante lo que es una conexión VPN. Entonces, necesariamente tengo que tener un canal de datos de Internet dedicado. No, básicamente diría que no, porque, o sea, porque también existen otras alternativas, otras aplicaciones, otros software que le pueden simplificar su trabajo de una manera más susceptible y así poder evitar costos. Porque si bien es cierto, las aplicaciones gratis de VPN por lo general no son muy buenas, pero siempre hay excepciones. Así que para mí no veo muy necesario. Aunque también por seguridad sería bastante conveniente. Ingeniero, solo para agregar a lo que dice Jody, por definición, una red VPN no necesita estar conectado a Internet, porque de hecho lo que dice la definición es que una VPN lo que permite es crear una red local sin necesidad de estar conectado a otra red de Internet. Ok, pero ¿con qué medio, muchachos? Chicos. Disculpe, ingeniera. ¿Con qué medio? ¿Con qué medio creo una VPN? Ustedes imagínense una VPN que yo tengo mi Fortinet en oficina principal y tengo mi Fortinet, otro Fortinet en una oficina de Puerto Cortés. Y yo creé mi VPN, hice todas las configuraciones, de manera que prácticamente estoy haciendo una red extendida, porque cuando nosotros conectamos una VPN, y tal y como yo decía, Daniel, está totalmente no correcto, podríamos decir que es una extensión de nuestra red, ¿sí? Podemos compartir recursos, podemos ingresar a cualquier computadora, podemos, cuando estamos conectados con una VPN, es una extensión prácticamente de nuestra red. Ahora, ¿necesitamos el Internet como tal? Es mi pregunta. ¿Necesitamos un canal de datos dedicado que nos permita poder hacer esa conexión? Porque la VPN podría ser nuestro vehículo, ¿sí? Pero necesitamos una carretera. ¿Sí me doy a entender ahí, chicos? Sí, la entendemos perfectamente. Entonces, básicamente, el Internet es el medio con el cual nuestro carro se dirige hacia la carretera, o sea, el túnel de datos. Entonces, el Internet viene siendo el combustible. Exacto. Viene siendo la carretera más bien, porque viene siendo el medio. ¿Sí? Es decir, no lo ocupamos realmente para navegar, porque lo que nosotros hacemos es crear dentro de la nube, imagínense la nube, pero dentro de la nube nosotros creamos como un túnel invisible y ese túnel conecta con la otra empresa de manera que podemos tener una red protegida y no solamente protegida,
sino que adicionalmente a eso, nosotros tenemos la administración. Realmente esa es la diferencia. Fíjense en algo muy importante, chicos. ¿Es necesario el Internet? Sí, es necesario, porque no tanto por el uso como tal, sino porque necesitamos un medio que nos permita enlazar los dos equipos. Físicamente la VPN necesita un equipo emisor y un equipo receptor. Hay muchos modelos, pero el más tradicional que se usa son los Fortinet, ¿sí? Que son equipos que incluso nos sirven incluso para y que funcionan como un servidor de dominio, aunque son equipos que ustedes los ven, no son tan grandes y más bien pareciera que fuera un switch, ¿me entienden? No sé si me doy a entender ahí, chicos, disculpen, no sé si me doy a entender. El caso es de que cuando hacemos una VPN necesitamos ambos para conectarlos, y aparte física es necesaria para que funcione y aparte lógica. A eso es que quiero llegar. Entonces, mi parte física tiene que ser un cableado. Lo único que obviamente yo no voy a tirar un cableado hasta Puerto Cortés, desde mi oficina hasta Puerto Cortés. Si ya las empresas de internet tienen ese cableado, pues lo que hago es que contrato el servicio, ¿sí? Y coloco esos equipos para crear mi VPN. Entonces, ya VPN, cuando nosotros armamos VPN, es otra opción a como si nosotros viniéramos y contratáramos un canal dedicado, pero en estas empresas. Y a diferencia radica, muchachos, en que con el canal dedicado que las empresas de internet nos brindan, ¿sí? No tenemos realmente la administración nosotros. Es decir, ellos nos dicen, bueno, tienen este canal dedicado, se cobra tanto y mensualmente ustedes tienen que pagar tanto. Bueno, sí, esa es una opción. Pero y las VPNs dan y a tranquilidad a la empresa de que estamos formando túneles dentro de Internet, por lo tanto la información viaja, tal y como yo dijo Salomón, en forma encriptada, de manera que va protegida totalmente, y la administración ya tenemos nosotros. ¿Depende mucho de las empresas? Sí, depende mucho de las empresas. Sin embargo, chicos, la VPN es una opción que nunca pasa de moda, ¿sí? Y hay que diferenciar algo muy importante. Una cosa es la parte física y otra cosa es la parte lógica. Como software, podemos tener muchos software que nos permitan que son las VPN, pero realmente para que funcione una VPN tenemos que tener equipos especializados conectados en ambas puntas, es decir, en la de emisor como en la de receptor, ¿sí? Ambos necesitan internet, tanto el canal dedicado como las VPNs necesitan internet para poder funcionar. Y la diferencia es que con las VPNs nosotros controlamos eso y nosotros mismos creamos el túnel. No sé si me estoy dando a entender ahí, muchachos. Mientras que con el canal dedicado, pues no, es la empresa de internet quien nos administra y nos da básicamente todas las configuraciones para ya una vez colocarlo y hasta ahí nomás. ¿Sí? No sé si me doy a entender, muchachos. No, sí lo entendimos. Básicamente es como, se lo voy a poner en términos un poquito más simples, porque, o sea, apenas somos aprendices de esta hermosa carrera. Básicamente es como comprar un programa y hacer un programa por nuestra propia cuenta. Ah, es que ya se fue a parte de programación, de hecho. Jordi, ¿verdad? Salomón. Sí, me gusta más Salomón, la verdad. Y otro también es bonito, ¿verdad? No, es que miren, chicos, existe la parte lógica y existe la parte física. Todo lo que es informática en su momento tiene las dos caras, y aparte lógica y aparte física. Y les pongo un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de topología, por ejemplo, estrella, anillo, bus, estamos hablando físicamente cómo hacemos las instalaciones de nuestro cableado, ¿cierto? Pero el cableado por sí solo no funciona, ¿sí? Si yo vengo y tiro un cableado, bueno, cuando yo digo tirar un cableado es hacer instalación de un cableado, ¿sí? Yo vengo y hago la instalación del cableado. Si yo no conecto un switch, de nada me sirve, porque tengo que hacer la configuración como tal, ¿sí? Tengo que configurar mi red. Entonces, la parte de configuración viene a ser la parte lógica.
Y aparte del software, que para eso hay software especializados. Pues lo mismo sucede con la parte de las VPNs. Y a VPN, tal y como ustedes lo dijeron, muchachos, el concepto es, bueno, es un túnel donde me permite poder transferir información encriptada. Por eso muchas veces podemos llegar a confundir el hecho de decir, bueno, entonces si es un túnel, yo no necesito internet realmente para que me funcione, ¿sí? Pero, y la verdad es que sí, porque el internet como tal, es, por ponerles una analogía, podría ser la carretera y el VPN es el automóvil, ¿sí? El carro. Entonces, para que nuestro carro llegue a un sitio, pues tiene que haber una carretera. Si no hay, aunque sea una carretera de tierra, pero tiene que haber algo, ¿sí? Un medio para poder movilizarnos, adicional al carro. Pues en este sentido, muchachos, el internet viene a ser la carretera y los Fortinet, que son los equipos que se configuran para que puedan funcionar, y las VPNs, estos podríamos decir que es el automóvil, el cual tenemos que tener un Fortinet en nuestras oficinas principales, por ejemplo, y tenemos que tener un Fortinet en la oficina donde queremos conectarla. Entonces, esos dos Fortinet se conectan, ahí conectamos nuestro cable de red en ambas puntas y hacemos la configuración como tal. Para eso hay programas especiales que vienen ya con el Fortinet para poderlos configurar, que básicamente vienen en Linux. No sé si ahora sí me di a entender. Bueno, sí, ya le entendimos, ingeniero. Es básicamente como el funcionamiento de una computadora, que se necesita tanto el hardware como el software. Así es. Y el internet no es bueno, es un servicio, pero básicamente entrando a sitios web estamos prácticamente usando la World Wide Web, pero en sí el internet es un medio con el cual enviar y recibir datos. Exacto. También tenemos la otra parte de lo que son los canales dedicados, que podrían ser bastante similares a las VPN, porque también por los canales dedicados las empresas dicen, bueno, yo voy a contratar un canal dedicado. ¿Y qué significa canal dedicado? Significa que ninguna otra empresa va a tener acceso a mi canal dedicado. Es igual, es un túnel dentro de Internet como tal. Y a diferencia es que cuando hablamos de canales dedicados, dependemos de nuestros proveedores, ¿sí? Cuando hablamos de VPN, también dependemos de nuestros proveedores en el medio, pero a nivel de configuración, porque solo es el medio como tal, a nivel de configuración y administración y los permisos y todo, se manejan directamente en las empresas como tal, en el departamento de GT, ¿sí? O de IT, ¿sí? Perfectamente entendido, ingeniera. Bueno, es que como básicamente la información que hay en internet es bastante, muchísimo diversa, y resumirlo todo en 12 minutos. No, pero estuvo muy bien. Yo hago referencia, muchachos, a eso, no porque piense que está mal la exposición de ustedes, me gustó bastante la exposición, sino porque es importante reforzar el tema como tal, ¿sí? Ampliar un poco el tema en el sentido ya básicamente para la parte práctica como tal. Pero no es porque estuvo mal, estuvo bastante bien. Más bien yo me excedí con el tiempo. Ya ahí robé bastante tiempo a los demás. Estuvo muy bien, chicos. No hay problema, ¿ok? Gracias, ingeniero, muchas gracias. Grupo G, no sé si está listo. Y chicos, ¿tendrían algún inconveniente para reunirnos mañana? Que todavía nos faltan 3 grupos, H, I y J. No. ¿No tendrían inconveniente? Gracias. No, para nada. No hay inconveniente, ingeniera. Está No hay perfecto. inconveniente. No, ninguno. Gracias. Es que a mí mañana es el día que me toca salir y me toca ir a hacer los mandados de la casa, ingeniero. Pero ya toca exponer, Andrés. Sí, casualmente yo era el que me tocaba exponer de mi grupo. ¿Pero qué grupo es usted? El grupo I. Pero cuando ya le toque el grupo I, no estaría ya usted. ¿Cómo así? Sí, porque el grupo I no va a ser el primero. Ahorita va a exponer el grupo G. Bueno, mejor dicho, ya ni tiempo nos da mucho para que exponga el grupo G. No sé si ya está listo el G. No sé, Sí, está bien.
Luego, ahí voy a ver. Vamos a coordinar con mi compañero Omar, que a él y a mí me tocaba la exposición. ¿Qué tema les toca exponer? Andrés, ¿qué tema les toca exponer? Andrés, ¿me escucha? Hola. Lick, yo soy el otro del grupo y lo que nos tocaba era ventajas y desventajas de las redes, que era más o menos LAN, WAN, VPN. Bueno, lo que podríamos hacer es que al grupo H le toca, al grupo J. Al grupo J le toca exponer sobre correos electrónicos y teleconferencias, ¿cierto, chicos? Sí, ingeniera. ¿Sí? Eso, yo soy del grupo J, eso le iba a decir, no tendríamos ningún problema si nos adelanta la presentación. Perfecto, ok, sí, gracias. Ajá, me parece bien. Entonces, miren, mañana exponería primero el grupo H, después el grupo J y por último dejaríamos al grupo I para darle tiempo a Andrés, que le toca salir mañana. Andrés es el que tiene el problema, ¿verdad? Sí, ok. Sí. Listo, Andrés. Ok. Bueno, chicos, vamos a ver con el grupo G, que les toca exponer ancho de banda, ¿cierto? ¿Quién es el expositor? Luis, ¿usted es el expositor? Yo soy la expositora. A ver, ¿quién me dijo yo soy? ¿Quién me dijo yo soy? Disculpe. María Belén. Ah, ok, María Belén. Muy bien. Pueden iniciar, chicos. Bueno, buenas tardes, compañeros. Ingeniera, yo representaré el grupo G esta vez. El tema que se nos asignó es el ancho de banda. Luis, ¿puede cambiar la diapositiva? ¿Qué es el ancho de banda? El ancho de banda es la cantidad de datos que se pueden transferir entre dos puntos de una red en un tiempo específico. Se mide en bits por segundo. Básicamente, el ancho de banda muestra la capacidad de transmisión de una conexión y es un factor importante para calcular la calidad y velocidad de una red. Para que podamos entenderlo con más facilidad, podríamos decir que el ancho de banda sería como el agua que está pasando por las tuberías. Entonces, el agua serían los datos o la información que se está transfiriendo y la tubería sería la conexión. Entonces, el ancho de banda es la velocidad con la que se comparten los datos de una red. Luis. Luis, ¿puede cambiar la diapositiva? Ya lo cambié. No es la misma. No parece. No sé por qué tarda en aparecer, pero ahí está. Listo, creo que ya. Bueno, ¿cuál es la importancia del ancho de banda? El ancho de banda se basa en la necesidad del transporte de información según la capacidad que se requiera. El ancho de banda en la red local, sea LAN, es igual a la capacidad que tengan los dispositivos al conectarse y varían los costos por el uso. Entonces, al conectar la red LAN, el ancho de banda sería a una red de mayor tamaño. Es necesario comprar ancho de banda a un proveedor, por lo cual se puede decir que el ancho de banda no es gratuito para este tipo de conexiones. Para que sea la decisión sobre la cantidad de ancho de banda, se debe mantener una red determinada y hay que tener en cuenta los medios físicos y la cantidad de información que fluirá a través de ella. Esto quiere decir que nosotros
al contratar con un proveedor de Internet el ancho de banda dependerá de los dispositivos que tengamos que utilizar, para qué necesitamos el ancho de banda y los medios físicos. ¿Cómo se representa el ancho de banda? El ancho de banda se representa en megabits por segundo. En cuanto más ancho de banda se tenga, con más velocidad se transmitirán los datos. Con el mismo ejemplo de las tuberías y el agua, si la tubería es más ancha, entonces significa que más agua podrá transportarse en ella. Pero la velocidad también tiene que ver con diferentes factores. Por ejemplo, no es lo mismo que digamos tubos de PVC a que digamos los tubos de concreto. Entonces, en lo de internet, en la internet, esto tendría que ver con, no podemos decir que que la conexión de red sea con cables de cobre o UTP a que cables con redes de fibra óptica. Ancho de banda en la vida cotidiana. Este sería un ejemplo de ancho de banda en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si yo contrato con un proveedor de internet 10 megas de internet y lo necesito porque tengo que descargar algún archivo, algún documento, necesito descargar alguna aplicación en mi computadora. Entonces, quiero saber a qué velocidad se me va a descargar ese archivo. Entonces, esto sería una conversión de megabits, que es el ancho de banda de internet, y la velocidad que está en kilobytes. Entonces, tenemos que tener en cuenta que un byte es igual a 8 bits. Entonces nosotros, si tenemos, también tenemos que tomar en cuenta, ya que nosotros tenemos en megabits, tenemos que convertirlo a kilobytes. Kilobytes, sí. Entonces, sería, si tenemos 10 megabits, tendríamos que dividirlo por la cantidad de bits que contiene un byte, que sería 8. Entonces, dividiríamos 10 megabytes entre 8 bytes. Y tendríamos que multiplicarlo por el valor del kilobyte, porque ahí solamente lo estamos transformando a bit. Entonces, se dice en la tabla de conversiones, dice que un megabyte es igual a 1024 kilobytes, que es el valor que nosotros queremos llegar. Entonces tendríamos que dividir 10 entre 8 y multiplicarlo por 1024. Y el resultado sería 1280, que esa sería la velocidad máxima de, por decirlo así, la descarga. Esto sería, por ejemplo, yo tengo una computadora en mi casa. La velocidad variará dependiendo de cuántos dispositivos tenga. Por ejemplo, si yo tengo 3 dispositivos que están descargando diferentes archivos en la misma red, que serían 10 megabits, entonces la velocidad de cada dispositivo sería diferente. O sea, el dispositivo 1 tendría una velocidad 1 que sería diferente a la velocidad del segundo dispositivo, que también sería diferente a la velocidad del tercer dispositivo. Entonces, pero la suma de los 3 dispositivos sería el valor máximo, que sería el ancho de banda. Entonces, si, por ejemplo, la velocidad del ancho de banda sería en 1280, significa que los 3 dispositivos se van a dividir esa velocidad entre los 3. Entonces, una tendría una velocidad de 200 kilobytes, la otra de 300, la otra de 500, por ejemplo. Dependería de qué archivo necesito descargar o en qué se está utilizando. Y por último, ¿por qué nosotros utilizaríamos el ancho de banda? Porque el ancho de banda cuenta con alta velocidad, una conexión permanente,
telefonía por internet, streaming de audio y video, descargas importantes en tiempos cortos y juegos online, etc. Y bueno, gracias, esa sería la exposición. Muy bien, María Bellén, ¿verdad? Sí. Sí. Es que no sé por qué. Ah, sí, hoy sí ya me aparece. María Bellén Ramos, ¿cierto? Sí. Ok. María Bellén, tengo unas preguntas, fíjese, para usted. Solo es una realmente. Ok. Mi pregunta es la siguiente. ¿En base a qué parámetros yo establezco el ancho de banda en una empresa? Si yo digo, bueno, ingeniera María Bellén, dígame cuánto es el ancho de banda que usted me recomienda para esta empresa. ¿Qué necesitaría usted o qué, en base a qué usted tomaría esa decisión? Primeramente, le preguntaría cuántos usuarios estarían accediendo a ese ancho de banda. Entonces, dependiendo de cuánta velocidad de internet o cuánto de ancho de banda necesita cada usuario, entonces así dependería el ancho de banda. Muy bien, me parece bien su respuesta. Muy bien. Bueno, chicos, agradecerles a todos los grupos. Todos los grupos estuvieron muy bien. Por favor, y los grupos en los que hice una mayor intervención, no crean que estaban malos, estaban bastante bien. Todos estuvieron muy bien, manejaron muy bien los temas. Yo sé que es difícil, en un inicio es bien complicado. Generalmente, si no trabajamos incluso con eso, nuestro día a día, pues se vuelve un poquito más complejo entender muchos conceptos. Conforme vaya pasando el tiempo, muchachos, y vayan adquiriendo experiencia, pues se va a ir siendo muchísimo más fácil, ¿ok? Así que yo felicito a todos los grupos, tanto los que expusieron el día de ayer como los que expusieron el día de hoy. Todos estuvieron bastante bien. Si en algunos grupos yo hice una mayor participación, muchachos, es porque son temas fundamentales, ¿sí? No quiero decir que los otros no son fundamentales, todo es importante, ¿sí? Pero hay temas en los que sí es necesario que hagamos un poquito más de énfasis, ¿ok? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguien que tenga alguna pregunta para los grupos. ¿Todo está claro? Yo creo que todo está claro, ingeniera, más que usted también apoyó, entonces quedó bien claro todo lo que se vio. Ok. Muchachos, gracias Salomón por confirmar. Muchachos, mañana tenemos entonces, finalizamos con las exposiciones. Para el día sábado y domingo, y voy a dejar habilitada la pruebita, ¿se acuerdan de las conversiones numéricas? Chicos. Sí, ingeniero. Entonces, para que por favor no se les olvide, y voy a habilitar también la opción para la reposición de los 2 puntitos del examen. ¿Se recuerdan que les hablé de eso también? Tal vez mañana nos da tiempo de enfocarnos un poquito, si no voy a tomar el día que nos toque reunirnos para poder ver si tienen alguna duda, algo específico sobre los diagramas de flujo, ¿verdad? Que podamos explicar. Ya están los resultados de sus exámenes. Revisen bien los comentarios que les puse. Si alguien no está de acuerdo, si alguien siente que fui injusta o algo, pues se puede comunicar conmigo y me expone el problema que tiene o inconformidad que pueda tener. ¿Ok? Cualquier cosa, muchachos, cuídense mucho, por favor. Cuiden a su familia. Si no tienen que salir, no salgan. Yo sé que es difícil estar en la casa, pero bueno, ¿sí? Ahí, en el caso de ustedes, ahí les dejé unos links también para que cuando tengan tiempo, pues se puedan inscribir en algunos cursos y puedan avanzar un poquito más en la carrera, chicos. Recuerden de que una de las virtudes de un ingeniero es que es autodidacta, ¿sí? Todo ingeniero tiene que ser autodidacta, muchachos. Sé que es complicado, que en algunos casos es complejo, pero bueno, ánimo, ¿sí? Muchas gracias, ingeniera. De nada, muchachos. Cuídense. Feliz noche, porque ya es tarde.
Ya es un poquito tarde, ¿verdad? Bueno, Sí, cuídense sí. mucho, muchachos. Nos vemos. Gracias y gracias a los expositores y expositoras. Que tengan una feliz tarde, muchachos. Cuídense. Igual, ingeniera, Feliz cuídense tarde, mucho. ingeniera. Igual, ingeniera, Feliz pase tarde. feliz noche. Cuídense. Bueno.